Proverbios, está en Job, en varios lugares está. La sabiduría es el principio, ¿verdad? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, tú quieres iniciar a tener sabiduría, tienes que empezar a temer de Dios. ¿Y qué es aquel temor de Dios? No es aquel miedo, aquel mundano que anda ahí disfrazándose de macanas por estas fechas y saltando ahí en estas fiestas de Halloween. A aquella persona debe tenerle miedo a Dios. Pero los hijos de Dios, el temor que tenemos de Él es respeto, reverencia y obediencia, ¿verdad? Nosotros andamos confiados con nuestro Dios, solo que queremos amarlo obedeciéndole. Entonces, mis hermanos, yo te pido que abras tu corazón, que abras tu entendimiento para esta serie de prédicas que vamos a compartir. En cada una de ellas voy a hacer siempre una introducción como esta, de que estemos atentos. Tú eres adolescente, ¿verdad, Gabriel? Pero un día vas a ser papá. Y esta palabra también es para ti, también para ti, Andrés, también para todos los adolescentes, y Taisha, Tiffany, sí, es para ustedes. Además que van a aprender palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sus papás que tienen sabiduría les van a enseñar lo que están aprendiendo acá. Y ustedes van a decir, ya lo escuché eso, ya lo escuché. Y es una palabra de bendición para sus vidas. ¿Me entienden? Entonces, mis hermanos, yo les pido que oremos y entreguemos este tiempo al Señor y digámosle: gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por nuestra vida, gracias por tu Hijo Jesucristo que enviaste para perdonar nuestros pecados. Gracias por tu Hijo Jesucristo que resucitó, Señor, para darnos la promesa de la vida eterna, porque también nosotros resucitaremos, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por esta comunidad, por esta familia. Dile al Señor, ahí tú mismo: abro mi corazón, Señor, abro mi mente, abro mi entendimiento, para que tu palabra, Señor, germine en mi corazón, y mi pensamiento y mi entendimiento, Señor, estén alineados con tu voluntad. Gracias, Padre, me abandono en tus manos y que tu Espíritu Santo ministre a mi corazón. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo quiero invitar a mi hermanita Micaela Molina, que nos va a compartir la palabra. Amén. Bueno, como hemos escuchado del pastor, esta va a ser una enseñanza para padres sabios. Y realmente es hasta gracioso cómo Dios obra, porque yo no soy mamá, no tengo hijos, pero estoy aquí como hija para hablar desde una experiencia de hija hacia los padres. Entonces, bueno, el título de la prédica es Hijos como Juan el Bautista. Perdón. Hijos como Juan el Bautista. Y hoy quiero comenzar haciéndole algunas preguntas que yo estoy segura que todos acá nos hemos hecho, todos, sin excepción alguna. Y esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? Es la pregunta que yo me hice hace algunos años. ¿En qué soy bueno o en qué soy buena? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Preguntas ya un poco más profundas. Y estas preguntas, hermanos, surgen a raíz de una identidad. Y cada persona en este cuarto tiene una identidad marcada en base a lo que le enseñaron en el hogar, en la escuela, experiencias, universidad, trabajos. Hay una identidad en cada persona. Y esta identidad juega un papel muy importante en nuestras vidas. Al momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y somos llamados cristianos, pequeños Cristos, adoptamos la identidad del Padre. Entonces, si yo
adopto la identidad del Padre, mi identidad que me enseñaron mis padres terrenales deben cambiar. Es decir, mi identidad ahora es la identidad del Padre. Y en este caso, mi mamá debe reforzar mi identidad en el Padre, no mi identidad como hija de Carmen, sino mi identidad en el Padre que nos adoptó como sus hijos. Vamos a leer Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces, nuestra identidad como pecadores, como esclavos que fuimos, es cambiada y reemplazada por la identidad del Padre. Bueno, a veces no hacemos eso. Seguimos reforzando la identidad de Mica como hija de Carmen, no Mica como hija de Dios. Y si somos adoptados por el Padre, ¿qué sucede cuando un padre adopta a un niño? Le enseña las costumbres del hogar, le enseña las cosas de la casa, cómo quiere educarlo, no deja que el niño haga lo que quiera. Y es lo mismo con Dios. Nuestro Padre nos adopta y automáticamente nos agarramos de su identidad. Si no obedecemos a esa identidad de Dios, somos hijos rebeldes. Y en muchas ocasiones yo fui hija rebelde de mi mamá y de mi papá Dios. Vamos a leer Isaías 43. Dice: escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. En Malaquías 3:1 dice: miren. En Isaías nos decía escuchen. En Malaquías nos dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrán de repente a su templo. El mensajero del pacto a quienes buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. En Lucas 1:76, acá ya podemos ver que es Zacarías, lleno del Espíritu, profetizando a su hijo Juan el Bautista. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Y en Lucas 1:80, ya vemos que Juan creció, se fortaleció en espíritu, se fue al desierto, allá se preparó y comenzó su ministerio público en Israel. Quiero entrar ahora a lo que es ser un precursor, hermanos, y esta prédica la preparé hace algunos miércoles y fue muy revelador para mi vida y espero que también lo sea para ustedes. Todos nosotros somos precursores y vamos a ir a la definición de precursor, que es el dicho de persona o cosa que es anterior a otra y que anticipa su llegada. Juan el Bautista fue un precursor porque preparó el camino para el Señor. Nosotros somos precursores porque estamos preparando como iglesia la llegada de nuestro novio. Entonces, Juan el Bautista, es nuestro modelo a seguir como precursor aquí en la tierra, pero también es un modelo, al igual que Cristo, de la identidad, del llamado que él tenía. ¿Por qué? Cuando Zacarías profetiza a su hijo, lleno del Espíritu, porque fue guiado por el Espíritu en Lucas 1:76, le dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo porque prepararás el camino para el Señor. Es muy interesante porque aquí Zacarías ya le está diciendo lo que él va a hacer. Acá podemos ver
Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, la identidad que le dio Zacarías. ¿Por qué? Prepararás el camino para el Señor, su propósito. Y hermanos, en esta ocasión, estudiando esto me di cuenta realmente la importancia que los padres tienen de bendición hacia sus hijos. Zacarías antes de esto no hablaba, se quedó mudo. Y Dios le devolvió la voz para profetizar esto. Elizabeth podía hacerlo y podía profetizar eso, pero hay una bendición y una autoridad como padre. Y fue lo que le dijo: serás llamado profeta del Altísimo y prepararás el camino para el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Fue llamado profeta del Altísimo y preparó el camino para el Señor. Y es importante entender, y acá estoy como hija, es realmente importante entender, hermanos, que sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes tienen un llamado y tienen un propósito en los planes de Dios. Y el camino que ellos escojan, porque ellos no van a ser niños toda su vida, ellos no van a ser adolescentes 15 años más, y ellos no van a ser jóvenes 30 años más. El camino que ellos escojan va a depender mucho de la identidad que reforzaron en el Hijo. Y bueno, ¿estamos siendo educados en la identidad del Padre Celestial o en la identidad de mi Padre terrenal? Porque ya somos hijos de Dios, fuimos adoptados por Él y por eso estamos aquí, porque somos cristianos y creemos en la palabra. Entonces, si somos pequeños Cristos, ¿estamos siendo educados en la identidad del Padre o en la identidad terrenal? ¿O en lo que la sociedad nos dice que deberíamos hacer? Y yo hace un tiempo, y el miércoles lo dije, yo tenía un llamado que me dieron de muy pequeña. Y mi mamá se encargó de reforzar ese llamado todos los días. Y hasta ahora que yo vivo con mi mami todavía. Hermanos, es una cosa, ya con entendimiento lo digo, impresionante. La dedicación y lo comprometida que está mi mamá con el Señor, ni siquiera conmigo. Porque yo me levanto, bueno, un poco tarde, 8, pero mi mamá está desde las 5 de la mañana, con prédicas, con alabanzas, está orando. Entra a mi cuarto, pone su mano en mi cabeza y me dice: vas a ser bendecida, que hoy día tengas un buen día, hija de Dios, princesa de Dios, que Dios te prospere. Empieza a lanzar tantas bendiciones en mi vida que a veces yo le decía: ya, mamá, basta, déjame dormir. Yo no tengo a mi papá, entonces mi mamá tomó esa responsabilidad también y lanzó esas palabras de bendición que le correspondían a mi papá hacerlo, pero ella tomó esa responsabilidad. Mi papá principal es Dios, pero ella tomó esa responsabilidad y empezó a lanzar palabras de bendición sobre mi vida. En ese proceso, como joven que estoy, porque fui adolescente y fui niña, en mi niñez yo vivía en la iglesia. Mi mamá era intercesora y llevaba un colchón pequeñito para que yo pueda dormir ahí con mi hermana, y ella estaba intercediendo. Yo creo que muy fácilmente mi mamá, como mujer sola que nos crió, podía decir: no, es peligroso, yo después de las 9 no ando con mis hijas, porque éramos pequeñas. No teníamos auto, íbamos a pie, pero mi mamá se adueñó de una promesa y trabajó por esa promesa. Y ahora estoy acá, porque ese llamado, ese propósito, esa identidad fue reafirmada en mí tantas veces que yo, no voy a decir me creí, porque soy lo que dice que soy Dios, pero reforzó en mí el hecho de desviarme,
De adolescente, sí me quise desviar, ya empecé con la rebeldía, empecé a tener cuestionantes, novios, chicos, que me gusta. Y mi mamá siempre fue muy clara en un sentido, muy clara. Tú me vas a la iglesia, no vas a tener novio. Y muchas veces yo la desobedecí, muchas veces la desobedecí. Pero la reafirmación de identidad que ella puso en mí hizo que no me desvíe. De joven, sí me puse muy rebelde con Dios. No quería ir a la iglesia, no quería saber de los domingos, como una joven rebelde que tiene muchas cuestionantes sin responder. Y quería llamar la atención de mi mamá y me enojé con Dios. Y no quería saber nada de la iglesia, pero eso no hacía que mi mamá no deje de despertarse cada mañana y que venga a mi cuarto a decirme, eres una escogida, ya no hay. Fuiste llamada, el desllamamiento ya no hay. Depende de ti lo que tú quieras hacer y ser en Dios. Y yo les digo esto, hermanos, desde una identidad que fue reforzada en mí en Cristo Jesús, como mi papá, pero también yo viví el otro lado, porque mi papi, cuando estaba todavía con vida, él crió en mí y él me dio una identidad muy feminista, es decir, no puedes pedir ayuda, tú puedes hacer todo sola, no, es de débiles pedir ayuda. Tantas cosas que me dijo, no vas a depender de nadie, tú puedes, ¿cómo vas a fracasar? Pero si eso era fácil. Entonces, yo creo que todos acá, y a mi mamá igual alguna vez se le escapó, ¿cómo vas a hacer eso? Y en el enojo lanzan palabras, y esas palabras tienen una consecuencia, quizá no mañana, quizá en 10 años vean esa consecuencia de esa palabra, pero para bien o para mal. Y mi papi reforzó tanto esa identidad de que yo podía sola, que el año pasado y este año, hermanos, yo me estaba ahogando en un vaso de agua, porque no quería pedir ayuda. ¿Por qué? Porque yo podía sola, porque es la identidad que me han dado a mí como hija. Y mi papá reforzó esa identidad. Entonces, cuando yo estaba en depresión, cuando mi papi falleció y yo no sabía dónde ir, qué hacer de mi vida, Dios fue trabajando esa identidad, porque ahí me enseñó y me dijo, tú ya no eres Micaela, hija de Nilton y Carmen, eres mi hija y tienes que recibir mi identidad. Y a veces ponemos como excusas tantas cosas, es que a mí me han criado así, es que yo soy así, es que no sabes del contexto que yo vine, es que no, si te contara. Pero Dios nos adoptó y nos llamó hijos. Y le estamos diciendo, no, Dios, no. Quiero ser tu hijo, pero no quiero tu identidad. Estoy bien con la identidad que tengo. Hasta que tocamos fondo. Sabemos la historia de Esaú y Jacob. Jacob le compra la primogenitura a Esaú y después le quita la bendición de su padre Isaac. Vamos a ir a Génesis 7, 25 y 26, por favor. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la bendición de su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Para esto, Isaac quería estar seguro, porque él ya no veía, de que Esaú era Esaú. Y como Jacob se puso las vestiduras de Esaú, lo olió y dijo, sí, este es Esaú. Y procede a bendecirlo. Le lanza las bendiciones. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti.
que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Cuando Esaú llega y le lleva a su padre la comida que le había preparado para recibir la bendición, se da cuenta que Isaac bendijo a Jacob y que fue engañado. En Génesis 27:33 leemos: Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido, y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Desbendición no hay, hermanos. Y eso sabía Isaac, lanzó la bendición de la primogenitura a Jacob. No le correspondía. Y a mí me impresionó porque podemos decir, ven y a vos te voy a bendecir 2 veces más. Ya está, no vamos a hacer gran lío de esto. Pero Isaac conocía la autoridad y que las palabras y la bendición de la primogenitura ya le fue dada a Jacob. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh Padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. En un contexto actual, ¿cómo reaccionaríamos a esta situación? Ya ven, voy a hablar con tu hermano, pero ven, te voy a bendecir a ti 2 veces más de lo que le bendije a él. Ya está, no hagamos lío de esto. Llevemos la fiesta en paz. Pero Isaac conocía la bendición fraterna de padre que tenía. Hay un poder en tu bendición, papá, y en tus palabras. Lo que tú vayas a decir va a afectar de manera positiva o negativa en la vida de tu hijo. Las bendiciones que tú vayas a lanzar, puede ser que empiece él a caminar con las bendiciones que tú le lanzas cada día hacia el camino de preparar el camino para el regreso de nuestro Señor. O la maldición que tú lances en un momento de enojo puede hacer que el joven, el adolescente, el niño empiece a caminar por el otro camino, que no es de Dios. Suelta bendiciones para tus hijos. Hay autoridad en esa bendición paterna. Zacarías profetizó sobre Juan el Bautista. Dios marcó el futuro de Juan, porque Zacarías profetizó porque fue lleno y lanzó las palabras. Dios ya lo tenía planeado, pero su padre reafirmó lo que estaba en el corazón de Dios, en su identidad y en su propósito. Isaac dio la bendición de la primogenitura a Jacob, y las palabras de bendición no pueden cancelarse. Y mientras preparaba esto, justo ayer es increíble cómo es el Espíritu Santo, porque en un almuerzo empezaron a surgir temas y surgió este tema y me puse a estudiar sobre esto, y existe una costumbre judía en el judaísmo de la bendición de los padres hacia los hijos. Se realiza cada viernes al comenzar el Shabbat. Cada viernes, no un viernes al mes, cada viernes al comenzar el Shabbat. Los padres tienen la oportunidad de bendecir a sus hijos, deseándoles que tengan la bendición y protección de Dios. Justo antes de morir, Jacob llamó a todos sus hijos para darles esta bendición final. Pero momento antes, Jacob llamó a los hijos de José, que fueron Efraín y Menasé, y les dio una bendición especial a ellos. Vamos a Génesis 48:20. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición.
El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán, que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y Manasés. Y este nombre, hasta en la actualidad, se sigue utilizando. Los padres en la cultura judía utilizan esta oración para bendecir a sus hijos. Las hijas son bendecidas como las matriarcas del pueblo judío y les dicen que Dios quiera bendecirte como a Sara, Rica, Raquel y Lea. Y para ambos continúa la bendición, que es la bendición sacerdotal, que está en Números 6:24. Que hay una canción también sobre esto y la cantamos acá. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. En varios hogares, el padre acostumbra a llamar a los hijos para hacer esta bendición sacerdotal y luego lo refuerza afirmando o alabando algo que el hijo hizo bien en la semana y algo positivo que haya hecho. Y a mí esto me impresionó, hermanos, porque yo creo que en nuestra cultura a veces es totalmente distinto. Reforzamos lo que ha hecho mal. ¿Por qué hiciste esto? No, sentate, vamos a hablar de lo mal que lo hiciste. Estoy enojada contigo. Tantas cosas que más bien que nos sienten y nos digan una bendición, es totalmente raro y extraño. Y en la cultura judía, ellos reafirman la identidad de sus hijos cada viernes antes de comenzar el Shabbat. ¿Ustedes se imaginan? Yo me acuerdo que para que mi papá nos diga, estoy orgulloso de ti, o sea, para que tengamos esas palabras de afirmación, teníamos que hacer algo wow, porque si no, no salían esas palabras de él. Y es tan doloroso decirlo, hermano, suena chistoso, pero es tan doloroso decirlo, porque esa es la identidad que estamos en el mundo reafirmando, que para todo lo malo siempre va a haber palabras, pero para lo bueno tienes que hacer algo muy extravagante para que yo te diga, estoy orgulloso de ti, qué buen trabajo has hecho. Y les hablo desde una posición de hija, hermanos, no de mamá, ni de esposa, desde una posición de hija. Y ustedes, padres, tienen la autoridad de bendecir y de lanzar esas palabras a sus hijos. ¿Qué identidad están reafirmando en sus niños, en sus adolescentes, en sus jóvenes? La identidad del mundo, que es disfrazada, hermanos, porque naces, creces, entras al colegio, entras a la universidad, tienes un buen trabajo, tu éxito se basa en cuánto dinero tengas, en cuánto va a ser tu pensión cuando te jubiles, tienes hijos, nietos y te mueres. Esa es la vida que nos enseñan a vivir en la sociedad. Pero Jesús vino al mundo y pagó nuestros pecados en una cruz a precio de sangre, para que no vivamos esa vida, para que vivamos otra vida, para que tengamos completo acceso al Padre y vivamos conforme a la voluntad del Padre. Y despreciamos eso. Preferimos seguir no, yo estoy bien. Voy a terminar la universidad, voy a conseguir un trabajo estable, voy a ganar un buen sueldito y después me casaré y después tendré hijos y después, tendré nietos y después moriré. Cuando el Padre quiere tantas cosas para nosotros y en la palabra dice, nuestros planes no son sus planes, que Él quiere lo mejor para nosotros. Juan el Bautista entregó su vida completa
al servicio de Dios. Y yo me imagino que Zacarías todo el tiempo estaba reafirmando su identidad. ¿Te estás portando mal? Acuérdate, tú serás llamado Hijo del Altísimo. Tú abrirás el camino para el Señor. De adolescente quizás hacía travesuras. Acuérdate. Y yo creo que Sara y Zacarías reafirmaron tanto su llamado de Juan, que cuando Juan estuvo solo, no se perdió. No se desvió del camino. Perseveró hasta el final. Y esa identidad que Juan tenía, venía del Padre del Altísimo. Pero también sus padres terrenales reafirmaron esa identidad y su propósito. ¿Quién más vino con una identidad bien marcada y un propósito bien marcado? Jesús. Jesús vino y sabía lo que iba a suceder. Jesús se hizo hombre y sabía que tenía que pagar el precio en una cruz. Y muchas veces en un taller escuchamos, Jesús se hizo hombre, hermanos. No era Jesús Dios que se transportaba y que Él decía, no, ahora no voy a sentir dolor y no siento nada. Él se hizo hombre y sufrió cada clavo que le pusieron en la cruz. A Juan era un hombre, tenía necesidades, quizá tenía muchos sueños, pero su propósito era abrir el camino y no se desenfocó. Y todo fue por la identidad. Hace un tiempo hablábamos y yo esto le contaba a mi papá con mucha libertad, porque con él podía hablar más de estos temas. Pero en una etapa de mi vida, ya siendo joven en la universidad, vi tantas cosas, hermanos, que la sobreprotección a sus hijos no la van a poder llevar a la universidad. Y va a depender de la identidad que ustedes hayan marcado en sus hijos, el camino que ellos van a tomar, en lugares donde estén solos. Yo le comentaba a mi papá que un día salí con unas amigas y en el baño vi que esas amigas estaban haciendo cosas muy malas y que estaban ingiriendo cosas muy malas. Y ahí es donde entra el joven. ¿Quieres? No está mi mamá, no está mi papá, no está mi hermana. Tengo toda la libertad de decir sí. Pero hay la identidad reforzada de un hijo. No, porque yo sé que esto está mal. Es la identidad reforzada de Dios, porque Él nos da a escoger bien o mal. Y yo le contaba eso a mi papá y él me decía, o sea, ¿cómo? Padres con mucho dinero, padres que sobreprotegían en la escuela a sus hijos, no los querían mandar a un viaje, que no, y cuando fueron a la universidad pasó totalmente algo distinto en esos hijos. Y es la identidad reforzada y el propósito reforzado. ¿Qué propósito estamos reforzando en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes? No, tu propósito es que seas médico y vas a ser médico a toda costa. Y cuando sea médico, ¿qué? ¿Qué otro propósito tiene cuando sea médico? Cuando logre cumplir ese propósito. No, tú me entregas un título. Ok, está bien porque debemos educarnos, debemos tener con qué subsistir, trabajar. Pero eso no es el centro. Ese no es el centro. Mi identidad es el Padre. Mi propósito está en el Padre.
Y después en todo lo que haga, vaya a la universidad, estudie, haga maestría o todo, voy a glorificar el nombre del Padre. Y cuando sea el día y la hora de su regreso, me voy a ir con el Padre. Esa es la identidad que deberíamos estar reforzando. Y les digo con mucho dolor, hermanos, porque he visto muchos jóvenes perdidos. ¿Por qué? Porque no pueden complacer una identidad y un propósito de sus padres. Porque no es suficiente el esfuerzo que hagan. Más bien todo el tiempo les dicen, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Jóvenes que están aquí en la iglesia, que le están luchando por servir a Dios. Y en su casa sufren persecución. ¿Qué es primero? ¿El trabajo o Dios? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La familia o Dios? Dios. Y es tan desgastante y devastador, hermanos, ver los niños que ahora son niños van a ser padres. ¿Y qué identidad están reforzando? A sus hijos adolescentes que van a ser padres de aquí a no mucho. Que la mamá hace todo, que la mamá le sobreprotege, que nadie le toque. O esa identidad del padre para su hijo como sacerdote de hogar. En Argentina escuchábamos un ejemplo muy lindo que decía, Jesús se hizo cargo. Jesús se hizo cargo. Desde Adán no se hizo cargo de sus actos. No, la mujer que tú me diste. Y así sucesivamente fue pasando. Hasta que llegó a Jesús y dijo, yo, aquí estoy. Esa es la identidad que deberíamos reforzar, hermanos, en nuestros hijos. En hacerse cargo. Hicieron mal, deben ser corregidos. Están siendo buenos hijos, deben ser también reconocidos por eso. Y no estamos hablando de regalos, no estamos hablando de, me hiciste renegar, te quito la tablet 3 horas. Porque esas son ahora los niños están embobados con el celular y con la tablet. Hermanos, yo les digo, ¿ustedes ven lo que sus hijos ven? ¿Saben lo que están viendo en la pantalla? Y voy a ser muy cruda con ustedes, hermanos. Yo tenía TikTok y pasaba muchas horas viendo videos. Pero lo eliminé, ¿y saben por qué? Porque me salió un video que no debería estar ahí. Un video muy íntimo entre 2 personas. En TikTok, donde se supone que hay reglas, normas, censura. Ahora, ¿se imaginan un niño de 5 años con TikTok? Las cosas que ve, las cosas que le salen. ¿Han visto los videos de YouTube? Anteayer estaba hablando con una amiga que tiene sus sobrinas. Y ella decía, no puedo creer, porque mi sobrina estaba en YouTube y estaba viendo dibujitos animados que le decían cómo suicidarse a una niña de 5 años. Todo muy camuflado. Esa es la generación que el enemigo está preparando, hermanos. El enemigo no descansa, no duerme, no toma vacación. Nosotros sí. Cuando deberíamos estar todo el tiempo insistiendo a nuestros hijos, todo el tiempo reafirmando su identidad en el Padre. No hablamos de que los traigan aquí, los dejen y que en la iglesia los enseñen. Hablamos de una reafirmación en el hogar, de quiénes son ellos, para qué han sido creados, para qué están en esta tierra. Juan pagó el precio con su cabeza en una bandeja de plata. Y
Y valió la pena, yo creo, para Juan. Valió totalmente la pena. Porque él sabía su llamado, conocía su propósito. Y no tiró la toalla, hermanos. No dijo, estoy cansado de comer grillos y miel. No, ya no quiero. Me voy del desierto. Cumplió su propósito hasta el último día de su vida. Y yo cuando estudiaba sobre Juan, de verdad me quebranté. Porque por todas esas personas que han dado su vida, son mártires, hoy estamos aquí, menospreciando el sacrificio que han hecho. Han muerto por proclamar a un Dios vivo. Y nosotros no podemos, no, es mucho sacrificio. De verdad, hermanos, yo me quebranté y ese miércoles, igual que prediqué, yo les dije, yo siento que el te amo más vacío que yo le pude decir a Dios fue en esa cobardía de no hacer más por Él. Te amo, pero no me pidas que renuncie a esto. Te amo, pero no quiero sacrificios. Te amo, pero yo estoy súper bien con ir miércoles y domingos a la iglesia y nada más. Por favor, Dios, no me pidas más. Cuando en realidad, hermanos, ser pequeños Cristos es pagar un precio. Y es lo que no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo. ¿O vas a ayudar a tus hijos a preparar el camino para la venida del Señor? ¿Esperarlo al esposo con vestiduras blancas? ¿O lo vas a ayudar a preparar el camino del anticristo? Y no hay medias tintas, y no hay un camino, no hay un corte que podamos hacer. Es así de simple. O eres amigo. ¿Cuántas veces el pastor predicó aquí? O eres amigo de Dios o eres enemigo. Y si eres enemigo, vas a ser parte de los que van a vivir la furia de Dios. En la Biblia también nos dice, hice tantas cosas por ti, no te conozco. Y no se trata de ser una buena persona, se trata de vivir el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Todos en este salón tienen un llamado y tienen un propósito. Y ustedes como padres deben afirmar, reafirmar a sus hijos en ese llamado de la identidad del Padre y en ese propósito de la identidad del Padre. Yo doy gracias a Dios. Mi papi ya no está acá. Y yo recibí una identidad de él. Y le agradezco porque en su inocencia quizá de que yo sea una mujer fuerte y valiente, me enseñó cosas en su mejor intención. Pero a mis 20, 22, 23 años pagué el precio de esas enseñanzas, porque estaba deprimida. Y agradezco a Dios porque mi mamá fue la mujer que pagó el precio para que yo esté aquí hoy. Dobló rodillas, se levanta cada mañana, hasta el día que yo me vaya de su casa, hermanos, yo sé que voy a recibir bendición de mi mamá. Cada mañana, no, de verdad, hermanos, no exagero, es cada mañana. Estoy despertándome con alabanzas, con prédicas, con estudio, o a veces me levanto porque le escucho a mi mamá orar, veo la hora es 5, digamos, y le sigo escuchando orar y veo la hora es 5:50. Y a veces entro porque mi mamá se reúne en grupos de oración de la madrugada, entonces le digo, Maya, ya llevas casi 1 hora orando, déjale orar a las demás señoras. Esas son las interacciones que yo tengo con mi mamá. Porque yo aprendí del ejemplo, hermanos, no de palabras. Yo aprendí del ejemplo. Y aprendí del ejemplo porque cuando me faltó un papá, mi papá Dios me abrazó. Y esa cobertura espiritual que tenemos aquí, que es el pastor José Luis, también me abrazó. Y es la identidad reafirmada como hija de Dios. Entonces, si yo soy una hija de Dios,
¿Qué debo estar viviendo? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Ganas de autodestruirme? ¿Ganas de perderme en el alcohol, en las drogas, porque no sé qué voy a hacer de mi vida? ¿O es identidad reafirmada del Padre hacia mí? Y cuando yo sea madre, reafirmaré a mis hijos también en esa identidad, porque aprendí del ejemplo. No es que mi mamá me dijo, te bendigo, y después, ay, ¿qué me importa? Sal de aquí. Hermanos, lo que salga de nuestra boca, que sea coherente con nuestras acciones. Vemos que Isaac conocía el peso de sus palabras, conocía la bendición sacerdotal. Esta semana, ¿cuántas veces tú como papá has bendecido a tus hijos? Has lanzado. Y también las mamás, mi mamá es mamá sola. Entonces mi mamá tomó eso y ella me bendice. Y mi Padre del cielo sé que también la escucha y me bendice. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han reafirmado en ti esa identidad, ese propósito de cumplir el plan de Dios, no el plan terrenal? Hermanos, el plan terrenal va a pasar, y más pronto de lo que creemos. No vamos a estar, bueno, no sé, pero no creo que estemos mucho tiempo más en esta tierra, como 100 años. Dios sabe el día y la hora. Es interesante esto de acá, les quiero compartir, porque en Isaías 43 dice, escuchen. Es la voz de alguien que clama. Escuchen. Y en Malaquías 3:1 dice, miren. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Escuchar y mirar. Señales hay, hermanos. Señales de que hay rumores de guerra, ya se vienen muchas cosas, ya hay. ¿Realmente estamos pagando el precio? Y yo quiero, hermanos, que vean, bueno, no terminé. Malaquías 2:15, por favor. Esto es para ustedes, papás. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu, ustedes son de Él, del Señor. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. No dice quiere grandes profesionales llenos de lujos, por favor. Dice quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Querido papá, no tengo la autoridad como esposa ni como madre, pero quizá como hija les puedo aconsejar que todo lo que vemos en nuestra casa, nos los vamos a llevar a nuestra casa cuando decidamos formar un hogar. Son cosas buenas, son afirmaciones, son bendiciones. Tengan por seguro que eso nos llevaremos a nuestro hogar. Son faltas de respeto, son agresiones. Tengan por seguro que eso sus hijos se van a llevar a su hogar. Y quiero hacer esta comparación. Quiere hijos que vivan para Dios, que vivan para Dios. ¿Qué hizo Juan y los discípulos? Vivieron en total entrega a Dios y fueron hombres como tú y como yo. No fueron de ninguna otra manera. Fueron hombres que pagaron un precio, que realmente fueron hombres sencillos, ardientes de amor por un Jesús que iba a cambiar la historia.
y estuvieron dispuestos a entregar su vida para eso. Hoy en esta mañana, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que tus hijos el día de mañana entreguen su vida a Jesús? Mis hermanos, creo que hemos recibido una gran enseñanza. ¿Será que tú, papá, mamá, si tu hijo, si tu hija dice, estoy abandonando mis estudios de ingeniería porque quiero ir a misiones, quiero hacer misiones para el Señor, ¿le permitirías? Si tu hijo o tu hija te dice, papá, estoy saliendo para el campo a predicar la palabra del Señor, ¿se lo permitirías? Aquí hubo un mensaje muy claro, mis hermanos. La identidad que deben tener tus hijos es la identidad de nuestro Padre Celestial, no la nuestra. Porque ellos no son nietos de Dios por lo que tú eres hijo. Ellos son también a los ojos de Dios, hijos de Dios. Nadie dice que no terminen sus carreras, pero creo que ahora quedó claro de que la prioridad es que los dirijamos, los guiemos a que vivan para Dios. Andamos preocupados de cuántos sacan en matemáticas. Andamos preocupados, como dijo Micaela, quiero tu título universitario. Y la palabra del Señor nos dice claramente que el Señor quiere que nuestros hijos vivan para Dios. Y a aquellos hijos que tenemos, aquellas hijas que ya se les escucha decir, no me quiero casar, no me quiero casar, voy a tener un perro y ese va a ser mi hijo, o voy a criar un par de gatos y eso va a ser lo suficiente. Mis hermanos, ese no es el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos. Si has escuchado a un joven hablar de esa manera, está yendo contra el propósito de Dios. Porque lo hemos visto muy claramente en Malaquías 2:15. Primero, de que el Señor nos ha hecho para que tengamos una esposa. Por eso le dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritus ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión, de ese matrimonio? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Y muy bien lo dijo Mica. No quiere médicos, no quiere ingenieros, no quiere enfermera. No, no es su prioridad, quiere decir. No es que también vamos a dejar sin prepararlos con un estudio que nosotros vemos también por conveniente, que nuestro hijo también elige, sino que la prioridad de esto, ella usa una palabra, el centro de esto, es que viva para Dios.